Saludamos a través de este Periscope a las personas que se conectan y quieren saber un poco del ICEM, de ese International Council for Educational Media, Anytime, Anyplace Learning, un evento que en 65 años es la primera vez que se hace en Latinoamérica y en Colombia, en la ciudad de Medellín, para hablar de tecnología dedicada a la educación o aplicada a la educación. Y por eso pues me acompaña precisamente Otto Benavides. Otto, bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Mucho gusto de estar aquí en Medellín. Otto, cuéntenos un poco la importancia de este evento, la trascendencia, para qué se reúnen, qué es lo que buscan hacer en este evento. Bueno, esto viene con una historia. ICEM, o sea, el Consejo Internacional de Medios Educativos en español, fue una organización que se creó en el año de 1950 en Europa por los ministerios de educación europeos. Y el objetivo de la organización era el juntar a los productores de medios y a los educadores, porque los unos utilizan la tecnología, los medios educativos, pero los otros los preparan y lógicamente tiene que haber una conexión. Entonces ese fue el objetivo. Entonces inicialmente los miembros eran todos ministerios de educación europeos. Posteriormente la organización se desarrolló y no todos los ministerios de educación europeos, aunque tenemos algunos todavía, son miembros de ICEM, pero es una organización más abierta donde hay miembros que son institucionales o son miembros personales. Y estos miembros vienen de ciento y tantos países. En el caso suyo, de Otto, ¿cuál es ese aporte a la tecnología aplicada a la educación? ¿Qué es lo que usted normalmente hace para diferentes compañías que nos llaman, le dicen de pronto que pruebe algunas de las aplicaciones? Cuéntenos un poco sobre su experiencia. Bueno, lo que yo hago, yo soy el director del Centro de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación en la Universidad Estatal de California, Fresno. Mi función como director es no solamente diseñar espacios donde se puede utilizar la tecnología de una forma más eficiente para la educación, sino preparar estudiantes que van a ser docentes en una forma de que ellos puedan replicar el modelo de cómo integrar la tecnología en educación. Eso es una de las partes. Lo segundo es, dentro de los profesores de la Facultad de Educación y de la universidad en general, no todos son muy sofisticados en la utilización de la tecnología. Entonces, una de mis funciones es hacerlo personalmente o traer un equipo para enseñarles a esos profesores cómo utilizar la tecnología para enseñar los conceptos que enseñan. Puede ser en métodos de ciencias, en ciencias sociales, en educación física o en cualquier otra materia que ellos enseñan. Denos un ejemplo de esa aplicabilidad, digámoslo, cómo realmente la educación puede revolucionarse o ser mucho más, digamos, interesante para los jóvenes ahora, para los millennials, entendiendo que esa educación puede ser incluso más incluyente. Bueno, una de las cosas que oíamos esta mañana del presentador principal de Google era de que nosotros debemos tener un ambiente en donde los estudiantes puedan colaborar. Y Google es un ejemplo perfecto de este tipo de cosas, ¿no? De que los estudiantes deben aprender a colaborar. Entonces los medios en el que enseñamos deben facilitar esa colaboración. Porque no vivimos en un mundo en donde el profesor se para en frente de la clase y da una cátedra y los estudiantes se sientan y toman una cantidad de notas. Porque lo que ocurre hoy en día es que cuando el profesor está dando una clase, y si sigue esa tradición de ser el principal ponente en la clase, los estudiantes están con sus aparatos electrónicos mirando a ver si lo que él dice es verdad. Entonces lo que tenemos es que cautivar la forma en que los estudiantes piensan cómo aprender, para darles la oportunidad de que ellos exploren y colaboren entre sí, darles problemas que ellos puedan resolver, que son problemas de la vida real. No como cuando yo estuve en la escuela secundaria y me enseñaron a aprender el binomio de Newton. La última vez que lo vi fue cuando estaba en tercero de bachillerato, porque no tenía ninguna aplicación real. Entonces lo que hacemos ahora, en cambio de darle al estudiante, aprendas el binomio de Newton, es en qué efecto de la vida real se puede aplicar ese binomio.
y entonces apliquémoslo en una situación real. ¿Okay? Entonces, eso hablando simplemente de matemáticas, pero podemos hablar de cualquier otra cosa. Entonces, si tenemos un problema social, entonces darles al estudiante un problema. Bueno, vamos a hacer algo con, por ejemplo, el programa Minecraft, donde los estudiantes tienen que crear un ambiente, pero el profesor debe darles ¿cómo se dice? Un challenge, un reto, para decirles, mire, tenemos esta situación, hay una ciudad que ustedes van a construir donde debe haber una población tanta. Esta población debe tener los siguientes recursos: deben tener agua, deben tener tierra, deben tener aire limpio, etc. ¿En qué forma van a construirla? ¿Y en qué forma van a satisfacer las necesidades de los habitantes? Son problemas reales. Entonces ellos están aplicando aquí pues, problemas de sociología, están aplicando problemas de ingeniería, están aplicando problemas de arquitectura, están aplicando cosas relacionadas con la ciencia ambiental, y ellos tienen que venir con una resolución al problema. Y esto no necesitamos esperar a que estén en la universidad, eso lo pueden hacer en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Entonces, la forma en que los estudiantes piensan hoy es diferente de la forma en que pensábamos cuando estábamos pequeños, porque pensábamos que íbamos a ir a clase a escuchar al profesor, a memorizar todo lo que nos daban. Hoy en día no. Entonces la función del profesor es más bien darles el reto para que los estudiantes mismos resuelvan los problemas. No tienen que memorizar. En ese estilo nuevo, digámoslo, en esa forma de generar ese conocimiento actualmente, es tan importante la tecnología en la educación. Bueno, entonces aquí viene el por qué la tecnología. Como estaba diciendo Jaime Casab de Google anteriormente, cuando él estaba en la escuela y él tenía que leer un libro, pues en su escuela él no tenía sino ciertos libros, entonces tenía que ir a la biblioteca pública. La biblioteca pública estaba abierta de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, él tenía que estar en clase, no podía ir a la biblioteca, a las 5 menos cuarto se salía de su última aplicación de básquetbol que estaba tomando para jugar en su equipo de básquet, tenía 15 minutos para llegar a la biblioteca, para mirar en el fichero y a ver qué buscaba el libro. Finalmente encuentra el libro, se va con el fichero al lugar donde se encuentra el libro y no está porque alguien lo ha sacado. Perdió su tiempo, no hizo nada. Hoy en día, en esto ayuda la tecnología. Toda la información que podamos adquirir, que podamos buscar, está disponible. Y es una colaboración mundial. Está en inglés, está en francés, está en ruso, está en chino, está en español. Y es muy fácil buscar información sobre cualquier tema. No, ahora lo que tenemos que hacer es enseñarlos a los estudiantes a ser sofisticados para ellos deducir en qué forma la información que están recibiendo es autóctona, que es verídica, que es válida. Entonces es un proceso en que los estudiantes informan, pero usan la tecnología. Entonces los profesores ahora le dan a los estudiantes un reto y les dicen, mira, hablemos de los presidentes de Colombia. ¿Cuáles fueron los presidentes de Colombia? ¿Cuál fue el primer presidente de Colombia? Esa información está en internet. ¿Qué dejó ese presidente? Y como hablaba el señor de Google anteriormente, ¿qué pasa si el primer presidente de Colombia no hubiera sido Simón Bolívar? Si no hubiera sido otro, ¿cuál hubiera sido su legado? ¿Hubiera cambiado en la forma como se comporta la nación? ¿Qué efectos hubieran cambiado? ¿O cuáles hubieran sido los resultados si hubiéramos tenido un presidente que fuese distinto? ¿Qué hubiese pasado si en cambio de tener independencia de España hubiéramos continuado como una colonia española, semejante a lo que tiene Canadá con la Inglaterra? Hubiera cambiado la estructura del país. Entonces los estudiantes ahora tienen que analizarlo. Entonces la tecnología les da la facilidad de ir, ya mirar, no es un tema de comparar. memoria, exacto, sino de buscar las fuentes, pero sobre todo de mucha analítica, de estar analizando para poner en práctica, digamos, ese conocimiento. Exactamente, y buscar una respuesta que tenga validez. Porque ellos tienen que analizar, ¿es esto real o no es real? Un ejemplo de un autor americano que estaba mirando por qué los estudiantes utilizan la tecnología, cómo utilizan el internet. Y en este caso en particular, el estudiante secundario estaba en una escuela en Chicago
y al estudiante le dieron un trabajo. Entonces busque información sobre lo que usted quiera relacionado a un problema social, nacional, internacional, y traiga a su clase un informe sobre lo que lo encontró. El estudiante fue, buscando en internet, encontró el tema del holocausto. Entonces él fue a su clase cuando iba a dar su informe y le dice a los compañeros, el holocausto no existió. Esto es un mito. Y el autor que estaba interesado en ¿por qué pensaba él en esa forma? ¿Y usted por qué encontró eso? Ah, porque es que era un profesor de Northwestern University, que es una universidad prestigiosa, entonces debe ser un autor, debe ser una autoridad. Entonces yo creo por eso, viene de la Universidad de Northwestern, él es un profesor universitario, entonces la información debe tener valor simplemente por eso. Pero el estudiante nunca comparó la información, porque toda la información que encontró eran de ligas, enlaces de la misma página que venían. Entonces cuando hacemos investigación, si tenemos un solo autor, una sola fuente, en toda sola fuente, no es verídica, ¿no? No es verídica, no tiene validez. Pero si el estudiante se enseña, o sea, a él se le enseña que debe buscar la información y compararla para ver cuál puede ser más verídica, entonces él está analizando la información. Y él puede deducir, el muchacho podría haber concluido lo mismo, pero podría haber comparado la información con otras fuentes. Lo más probable es que hubiera salido con que no era así, pero bueno. Entonces es uno de los casos en que veamos que la tecnología sirve, pero hay que enseñarnos a los estudiantes a pensar. A pensar. Pues Otto, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, a las personas que estuvieron conectadas a través de este Periscope, para entender un poco qué es esto del ICEM 2015, primera vez que se hace en Latinoamérica, y por qué es tan importante durante 65 años estarse reuniendo a pensar la educación de la mano de la tecnología. Muchas gracias. Encantado. Gracias.